Hola a todos y bienvenidos otra vez al canal de Capacetu. Esto es simplemente una nota más o menos improvisada sobre un tema que me ha venido interesando mucho desde hace mucho tiempo, y es el tema del arte y el budismo. Una de las preguntas que me he hecho muchas veces es cuál sería una teoría del arte, una estética, si se quiere llamar así, basada en los principios del budismo. El problema, el problema que tendría esta pregunta sería que si al menos nos remitimos a los textos clásicos del budismo o a los textos más tempranos, lo que parece es que el Buda recomienda pues abstenerse del placer estético o abstenerse también de la producción de arte, es decir, abstenerse de lo que nosotros llamaríamos el mundo del arte, tanto de forma pasiva como consumidores de arte, sea, por ejemplo, pues danzas, música, pintura, etcétera, y también por la parte activa como productores de arte, es decir, el monje, sobre todo el practicante, pues se abstiene de producir objetos artísticos, sobre todo si su propósito pues, es el goce ah, estético. Entonces, este es un tema que, como decía, me ha interesado desde hace mucho tiempo y he intentado pues, muchas veces pensar cómo sería una primera aproximación a esta estética budista. Obviamente mucha gente podrá decir, bueno, es evidente que el budismo no está reñido con el arte, más bien lo contrario. La historia del arte budista es muy rica, tenemos muchas tradiciones diferentes. Los monasterios son, de hecho, obras de arte, contienen obras de arte, pinturas, la propia arquitectura, incluso la forma de recitar y cantar de algunos sutras, pues también es una forma de arte. De todo esto creo que no hay duda, pero para mí el tema más importante sería cómo sería una crítica del arte. No digo una crítica buena ni mala, sino una crítica de explicar qué es el arte desde el punto de vista budista. Uno de los temas principales aquí sería cómo se puede distinguir lo que es arte, lo que es una producción humana, una producción cultural humana, artística, de la que no lo es. Esta es una pregunta filosófica que creo que ha ocupado las mentes de muchas personas durante muchos siglos, tanto en Oriente como en Occidente. Y pues nunca tuve realmente la, la claridad suficiente o la lucidez suficiente como para encontrar la forma de entrar en este tema, pero últimamente, con el debate público sobre la inteligencia artificial y sobre todo estos robots o chats robóticos que son capaces de producir al menos dos tipos de formas de arte aceptadas socialmente, como son la forma literaria, la literatura, sean poemas o relatos en prosa, o imágenes digamos, originales, más o menos, y de ahí el título del vídeo sobre si la inteligencia artificial, llamada artificial, podría llamarse también inteligencia artística, sobre todo artística en el sentido activo de la palabra, en el sentido subjetivo de una inteligencia productora de arte. Es decir, nosotros como humanos podemos tener una sensibilidad o inteligencia artística pasiva o activa, como hemos dicho antes, como pues hay gente que puede disfrutar de un museo y hay gente que puede crear un cuadro que otras personas disfruten. Algunas personas pues pueden combinar estas dos sensibilidades, otras no. Es posible que haya una persona que pueda crear arte y no sea capaz de disfrutarlo. Yo conozco a muchos músicos, por ejemplo, que no van a conciertos, no les interesa ir a conciertos, no les gusta escuchar la música de otros, les gusta hacer música. Y hay gente que le gusta escuchar la música de esta gente, pero no les gusta o no son capaces de producirlo. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial, nos encontraríamos en una inteligencia activa que sería artística. Y aquí, pues lo que es interesante, al menos a raíz de esto del debate que se ha venido produciendo últimamente, es lo siguiente.
que al ver cómo estas inteligencias artificiales, como por ejemplo el chat GPT, son capaces de crear obras de arte iguales o mejores que las obras humanas, pues se abre la pregunta de si el ser humano como artista va a quedar obsoleto y cuál será el papel del artista, por ejemplo, del escritor de relatos. Yo he escrito relatos de ficción y cuando uno ve lo que es capaz de escribir el chat GPT, pues piensas, bueno, aquí al final pues ya solo le queda al artista darle una buena idea al chat para que simplemente desarrolle toda esta idea. Entonces se puede ir corrigiendo. Eso también yo sé por ejemplo, otro día hablaba con un creativo publicitario que utiliza el chat GPT para ir pues limando algunas ideas. En la parte visual también estas máquinas pueden crear ciertas imágenes. Esto en la parte creativa comercial se traduce en pues, la creación de logotipos, por ejemplo. Entonces puedes ir pidiendo al chat que te vaya corrigiendo. Y al final la situación, al menos a mí me parece que es muy similar a lo que se harían los talleres artesanales. Quizá un tercer título o rótulo para esta inteligencia sería inteligencia artificial o inteligencia artística o inteligencia artesanal, porque la forma de funcionar también se parece mucho al taller artesanal, en el sentido de que la persona que le pregunta o que le da órdenes a la máquina sería el patrón, el maestro del taller. O sea que en este caso a lo mejor el futuro del artista, como en la música pasó con el DJ o con los programadores, pues el futuro del artista o del escritor sería ser el jefe del taller, el que tiene las ideas, el que tiene el conocimiento y el criterio, y entonces le vas dando órdenes a la máquina y decir, bueno, cuéntame una historia en la que pase esto y pase lo otro. Entonces la máquina lo produce y se va a limar. No, esto no me gusta, cámbialo por tal, cámbialo por cual. Pero ya no hace falta escribir toda la historia, toda la novela, etc. Pienso que esta máquina pues, sería capaz de escribir una novela de 500 páginas, prácticamente infalible a nivel formal, quizá mucho mejor que muchas otras novelas, en cuestión de segundos o máximo de minutos, porque la máquina también tiene que pensar. Y como hemos dicho, en la cuestión de imágenes, pues también puede crear. Todo esto lo crea a base de inputs y aquí es donde empieza lo que a mí me parece interesante, es hasta qué punto el funcionamiento de esta inteligencia artificial demuestra cómo funcionaba ya pues, la inteligencia artística antes de que aparecieran estos robots y en qué sentido se puede ir quedando obsoleta. Desde el punto de vista budista, para mí lo interesante es ver cómo del mismo modo que opera pues, el ChatGPT, también operan, no sé, digamos, los escritores o los poetas, a partir de patrones que han ido pues, asimilando y absorbiendo muchos de ellos desde que somos pequeños y empezamos a escuchar historias, vamos incorporando patrones. La historia empieza de una forma, normalmente existe un protagonista, normalmente existe un antagonista, un conflicto que se tiene que resolver, etcétera, etcétera. Y el ChatGPT y estas inteligencias artificiales a la hora de crear arte, pues hacen lo mismo. Toman estos patrones y le puedes dar un patrón y te va a crear un tipo de historia. Esto en los estudios de arte pues está ya, digamos que muy bien examinado, muy bien estudiado. Los estructuralistas en el siglo XX pues, se dedicaron básicamente a ir analizando tanto las partes mayores, como sería todo el texto de la novela, o las partes menores, como sería cada palabra o cada verso en un poema, desde el punto de vista de la estructura. Y los estructuralistas sobre todo se fijaban en la estructura en tanto que un sistema de signos que indicaría pues, utilizar tal estructura o tal forma, no solamente indica la utilización de tal forma, sino que niega la forma, pues la forma contraria. Yo que sé, pues poner de protagonista a una mujer, pues de algún modo ya está diciendo que no es, que el protagonista no es hombre. De poner de antagonista a un animal, pues ya significa pues, que no es ni una persona ni un dios,
etcétera, etcétera. Y aquí, pues todos estos inputs se le pueden meter a la máquina y al final lo que hace la máquina es lo que realmente hacen las personas, lo que se enseña en los talleres de literatura. Fíjense que mucha gente en los talleres literarios llega con buenas ideas, tiene una idea para una historia de tal y cual. Entonces lo que le enseña al profesor en el taller literario, o la profesora, pues es cómo desarrollarlo. Esto cómo se desarrolla. Entonces se va llenando, digamos, se va llenando la idea pues, con cosas que imiten a la realidad y el tema pues sería pues, el clásico tema de si el arte realmente crea o combina o copia la vieja idea de los clásicos de que el arte es mímesis, pues se ve muy, muy bien reflejada miméticamente también con estas máquinas que imitan la forma de imitar humana. El ChatGPT hace lo mismo, está programado para hacer lo mismo que hace un humano, lo hace mucho más rápido y al final pues le queda la pregunta a alguien que escriba historias si vale la pena dedicar todas las horas a producir algo artificial o es mejor mandarle al chat GPT que lo haga y acabamos antes. Y la idea sigue siendo original, supuestamente del autor, pero aún así, con estas máquinas, con toda la información que circula en Internet, se ve muy bien que de original a original, pues no hay mucho ni en las obras de arte del chat GPT, ni en las obras de arte humanas, ni en las obras, ni en las imágenes producidas por la inteligencia artificial. Son imágenes que, entre comillas, nunca ocurrieron. Le puedes pedir a una máquina de inteligencia artificial que haga no sé, un retrato de tú mismo volando por encima del Himalaya con la luna a tus espaldas o encima de un tigre o lo que sea, y te lo va a producir. Pero siempre tienen que ser contenidos que ya se controlan, o sea, a partir de imágenes que ya se conozcan. Y aquí, para finalizar, lo que a mí para conectarlo también con el estudio del budismo y lo que sería una estética budista, pues quedaría la pregunta sobre cuál podría ser la utilidad o cuál podría ser el sentido de este arte o de contemplar este arte en su funcionamiento, no el arte creado por el ChatGPT, sino el ChatGPT como forma de arte que ha creado un programador. Que evidentemente el ChatGPT como un código, como un software, es una creación humana y también es una obra de arte. Pero no es una obra de arte creada por máquinas, sino creada por humanos. O sea que el arte de hoy en día, el arte humano de hoy en día, crea artefactos que ya lo libren de hacer toda la tarea de mímesis artística, de forma que ya, como hemos dicho antes, pues al ser humano ya le quede el rol de maestro de taller, como lo sería Velázquez o quien fuera, que dice al niño aprendiz allí, pues píntame tal persona, hazme el retrato de tal persona. Y esto pues las máquinas ya lo llevan haciendo durante décadas y ahora ya pues el nivel de refinamiento es algo nunca visto y la gente está muy sorprendida, algunos incluso pues temen perder el trabajo y tal. Desde el punto de vista budista, a mí hay algo que me parece interesante en lo que tiene que ver con los patrones y es que al final, pues si todo este arte al final es simplemente una copia y una reproducción, en sentido literal, normalmente se llama así, una producción seguida o repetida de cosas que ya se conocen, parecería como si el arte en el fondo estuviera vacío realmente de un contenido real y simplemente son combinaciones de formas, colores, en el caso de la pintura. En el caso de la literatura, pues serían combinaciones de ideas o de nociones, lo que en el budismo se situaría en el reino de la mente, de los dharmas o de los dhammas. Son eventos mentales a través de las palabras, pues eventos mentales que se fabrican, pero siempre combinando cosas que ya se saben. Y esto tendría mucho que ver con el concepto de sankara o samskara, que es el hacer conjuntamente la combinación, lo condicionado, a veces se traduce sanskara o sankara como algo condicionado,
pero literalmente significa compuesto. De hecho, hay traducciones de textos budistas, traducciones digamos, del siglo XIX, del siglo XX. Alguna gente todavía utiliza este término. Todas las cosas compuestas están destinadas a desaparecer o a desintegrarse. Y lo de las cosas compuestas, pues significa las cosas condicionadas, significa las cosas que son samskara, que no son prakrita o de forma natural, sino que han sido compuestas, son artificiales, artificiosas, artísticas, como se lo quiera llamar. En la terminología budista no existiría una diferencia entre artificial, artificioso, artístico, artesanal. Todo es algo que es compuesto. Pues una cueva es natural, pero una casa es algo compuesto, que se ha tenido que hacer, es artificial, no existe en la naturaleza. Y en ese sentido, pues la observación y la contemplación del arte, como esta repetición y combinación aparentemente aleatoria de eventos, o a veces en el arte aparentemente espontánea, como diciendo, ¿qué imaginación? Antes lo podíamos decir, ¿qué imaginación tiene fulanito que ha creado tal cuento en 5 minutos? Y ahora vemos que el ChatGPT crea un cuento mucho mejor en 1 minuto o en 30 segundos. Y en el fondo hacen lo mismo. Es decir, el ChatGPT sabe hacer esta combinación mucho más rápido, pero no tiene nada de original. Esto lo sabemos porque simplemente se le insertan 4 algoritmos, se le mete toda la comida en forma de información y otros relatos que ya existen, y es imposible que sea original. Lo que puede ser es único, pero no original, porque simplemente va combinando cosas que ya existían, no viene de la nada. Y esto pues da a entender que el arte que ya conocíamos, pues era exactamente lo mismo, pero de forma más lenta, pues igual que el tractor ayudó a cultivar los campos mucho más rápido, pues el ChatGPT ayudará a cultivar cuentos o obras de arte mucho más rápido, mejores o peores, no se sabe, pero la producción se acelera y en este caso pues será la producción artística. Y volviendo al tema de qué piensa o cuál es la posición del budismo sobre el arte, pues yo creo que sería el arte, tal y como se ha venido entendiendo, como tanto de forma activa como pasiva, sería una especie de combinación de formas, digamos, de eventos sensoriales, sean sonidos en el caso de la música, formas o colores en el caso de la pintura, en el caso de la cocina, pues olores, sabores, etcétera, pero en combinaciones dentro del límite conocido. No pueden traspasar el límite, pues en colores tenemos un espectro, se pueden ir combinando de muchas formas diferentes. En los sonidos de la música, pues también, al final ya no hay muchas más combinaciones posibles. La música moderna o contemporánea es un gran ejemplo. Simplemente se van repitiendo las mismas cadencias, pero pues los cantantes se visten de forma diferente para parecer pues que cantan una canción diferente, pero las estructuras se van repitiendo y es una especie de samsara de formas y de ideas que se va combinando y recombinando sin llegar nunca a ninguna forma final, perfecta, que no cambie, que dé una satisfacción definitiva a los sentidos, que al final es lo que intenta el arte, es agradar a los sentidos, incluyendo la mente, pero en el budismo pues se hace esta crítica. Por ejemplo, del comer, pues el comer satisface durante unas horas, pero no da una satisfacción plena. El arte también es lo mismo, da una satisfacción que necesita pues irse renovando, puede ser tan sutil como se quiera, pero en este sentido no llegas nunca a un final, tanto en la producción como en el consumo del arte. Y a mí me parece que estos chats o estos bots, estas formas de inteligencia artificial, ponen un poco más de relieve el por qué estas formas artificiosas no son un camino a la iluminación, sino que más bien parece como si intentar ver o explorar o simplemente observar estas formas de arte e intentar descubrir por decirlo así, los silencios, lo que no se dice, lo vacío, lo que está vacío en estas formas de arte. ¿Hasta qué punto
incluso las grandes obras de los grandes maestros son como repeticiones de ideas que están vacías realmente de contenido, más allá de la impresión o lo que le ponga la mente que lo percibe. Pues esta reflexión creo que sí que es interesante o algo que en el budismo yo creo que sí que se ha cultivado, y por eso me parece que ciertas formas de arte en ciertas tradiciones del budismo, como puede ser el arte literario o pictórico de la tradición del Zen, que no conozco mucho, pero por lo poco que conozco, pues siempre tiende a esta paradoja que lo que hace es pues ir hasta el límite para que las palabras ya se queden impotentes. Entonces lo que hace el arte es hacerte reflexionar en lo que no se dice. El arte pictórico también te hace reflexionar en lo que no está allí, etcétera, etcétera. Es un juego entre lo que se dice y lo que no se dice. O dicho de otro modo, un juego de sugestión. También es un tema muy importante en la estética literaria india, y obviamente para los budistas pues también fue algo que muchos de ellos pues, estudiaron, como el resto de indios. Pero ya para concluir esta nota, pues simplemente volviendo al tema, pues me parece que es un tema interesante el del arte y el budismo, sobre todo cuál sería la teoría del arte, si realmente el budismo pues rechaza las experiencias artísticas o no, y sea como sea, las rechace o no, de qué forma se entiende o se puede definir el arte, o por ejemplo la literatura o la poesía, desde el budismo. Y es un tema que pues a lo mejor pues volveremos sobre él. Me parece que no es tan irrelevante como podría parecer a mucha gente. Todos vivimos ya asumiendo ciertas ideas sobre lo que es artístico, lo que no, lo que es bonito, lo que no. Fíjense que la idea de belleza en Occidente está totalmente relacionada con la idea de arte, el arte y la belleza, o por oposición, cuando las teorías dicen que el arte no necesariamente tiene que ser bello, pero esto ya es una respuesta a la tradición. Y también es todas estas ideas que si el arte debe o no debe ser una mímesis o una copia, una imitación de la naturaleza. Pues todo esto ya implica ideas de lo que es natural, lo que es artístico, lo que es artificial, etc. Y nada, simplemente me parece una forma interesante de abordar la cuestión de la inteligencia artificial como si fuera eso, inteligencia artística, que es un poco también lo que es. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y a ver si nos vemos más a menudo. Un saludo.